hace pocas horas que nos conocimos. Bueno, con Juárez no tuve la oportunidad de saludarle, pero hoy en pocas horas que estuvimos, ya como si nos conociéramos de muchos años, con mucha familiaridad, y yo sé que viene un tiempo glorioso para nosotros hoy, mañana y el domingo. Así que, hermanos, yo doy la bienvenida aquí al pastor Roberto Estupinian, que va a compartir la palabra durante todos estos días. Buenas tardes, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra. Estoy de acuerdo con Mario, el pastor, en que no los conozco personalmente, prácticamente ninguno, o un par tal vez, pero ahorita que estoy compartiendo con Mario, con su hijo, con Mario chico, es el Espíritu Santo el que nos une y nos hace como si somos familia, porque de hecho dice que Cristo nos ha unido a Él y por lo tanto también nosotros somos un solo cuerpo en el Señor, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a venir al mensaje de la palabra y nada más quiero dar muchos saludos, primordialmente de la persona que más paga el precio cuando uno viaja, es mi esposa, mis dos hijos. Está en su 8º mes de embarazo y le digo a ver si no me toca salir corriendo, y ni modo, ahí sí me tendría que excusar, pero confiamos en Dios que está para finales de junio y es parte de lo que decíamos a través de las canciones. Heme aquí, Señor, yo iré, tomaré mi cruz. ¿Para qué? Decía, para que al ver tu amor el mundo pueda conocerte y pueda conocer el Evangelio. Así que para mí no tiene ningún peso, ni siquiera descarga, porque sé que mi familia está contenta que podamos compartir el Evangelio con otras iglesias, el Evangelio que hemos recibido. Y no solo eso, me da gusto saber de que Dios está en control de todo lo que está pasando. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Si es primera vez que nos visitas en la iglesia, queremos decirte que el Señor tiene un propósito para tu vida también y quiere hablar a tu corazón. Así que vamos a orar por el mensaje de la palabra y vamos a venir a la escritura. Señor, aquí estamos esta tarde suplicándote, Señor, que tú ilumines nuestras mentes por medio de tu Espíritu Santo y que nos permitas ver la gloria de Cristo que anuncia el Evangelio, Señor. La gloria que el Evangelio anuncia, Señor, y que lo ilumines a nosotros y que nos haga vivir cada día creyendo al Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He titulado el mensaje para esta noche Creyendo en el Evangelio. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias, por favor, a Romanos 1:16 y 17, que es el texto para este tiempo de celebración. Yo voy a estar leyendo de la versión de las Américas, pero creo que va a estar siendo proyectada. Entonces te pido que me acompañes a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor. Dice así la escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me doy cuenta, hermanos, que el Evangelio es algo que ha sido mal entendido en muchos lugares, en muchos círculos cristianos. Se dice que se hizo una encuesta, siempre esta pregunta simple: ¿qué es el Evangelio? Y muchas personas
aunque conocemos este texto, y a lo mejor tú lo sabías de memoria este texto, muy pocas personas realmente entienden primeramente lo que es, y segundo, viven creyendo a diario lo que es. Básicamente el hombre en nuestra cultura, que es una cultura cristiana o cristiana católica, básicamente entiende esto, que el hombre tiene que hacer algo para alcanzar un mérito o el favor de Dios. Todos crecemos con esta, le voy a llamar religiosidad, en donde tú pasas obrando en tus fuerzas y haciendo cosas para alcanzar el favor de Dios. Lo vemos desde niño, como le decimos a los niños cuando se van para la escuela: te portas bien, hijo. Cuando lo dejas en la escuela dominical, ¿qué le dices? No quiero que me vayan a dar quejas, quiero que te comportes bien. Y crecemos con esto. ¿Qué crees? ¿Cómo creciste tú? ¿Cómo crecí yo aquí en México? Crecimos entendiendo que hay un Dios al cual el hombre no puede agradar a menos que se porte bien, a menos que haga buenas obras o que tenga una conducta moral. Y si no lo logras, entonces pasas condenado, pasas acusado, pasas viviendo una vida muy miserable. Mi propósito, hermanos, con este mensaje es mostrar que el Evangelio no es eso. El Evangelio no es una religión de cosas que tenemos que hacer, sino que a diferencia de otras religiones, el Evangelio es algo que se hizo por nosotros. Y que lo que este texto dice en Romanos es que nuestra tarea no es vivir ganándonos el favor de Dios, sino vivir luchando una batalla. Es la de la fe. Es vivir todos los días, despertarme creyendo en el Evangelio. Voy a repetir porque esto es como lo que yo quiero proponer a ustedes esta noche. El Evangelio de Dios, el Evangelio bíblico, no es una religión en la cual yo tengo que hacer cosas, sino que es aquella en la cual ya alguien hizo algo grandioso y glorioso por el pecador como yo, y yo lo único que tengo que hacer es vivir creyendo eso. De eso es lo que vamos a hablar. Antes de iniciar con el texto, desglosar el texto, quiero ilustrártelo con una ocasión que a mí me tocó servir como edecán o como ujier en una campaña del Dr. Billy Graham. Era una campaña con un estadio de 30,000 personas lleno, y pues yo serví como de esas personas que van y oran por los que él invitaba a pasar al frente. Cuando las personas pasaron al frente, yo pasé a orar, le pedí al Espíritu Santo que me guiara a orar por alguien, y me acerqué con un hombre, y ese hombre lloraba con mucha condenación. Yo le dije: ¿puedo orar por ti? ¿Sabes cuáles eran sus palabras? Decía: ya no soy salvo, ya no soy salvo, ya no tengo perdón, soy un miserable, ya no tengo perdón. Y a mí me impactó mucho su imagen de condenación, de acusación que este hombre cargaba. Y le dije: ¿por qué ya no eres salvo? ¿Por qué dices que para ti no hay perdón? Es que cometí adulterio. Entonces fíjate cómo hemos crecido pensando que si un pecado tan grande como el adulterio llega a tu vida, entonces para ti ya no hay salvación. A eso es a lo que me refiero, que es nuestra cultura, es vivir pensando que por algo que hacemos vamos a alcanzar la salvación. Bueno, este texto de hecho sirvió en la época de la Reforma, porque fue el texto que Dios le iluminó a Martín Lutero, donde le decía: no es cosas que tú tengas que hacer, sino cosas que ya hicieron por ti, tu labor es creer en ellas. Así que veamos lo primero. Lo primero, una buena pregunta, en donde dice allí en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo primero que veremos es: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y para eso necesito que me acompañes, por favor, a 1 Corintios 15. Es una de las descripciones más cortas de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15.
Dice así la Escritura en el versículo 1 y 2. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, respondiendo a esta primera gran pregunta, decimos, no me avergüenzo del Evangelio, pero ¿sabes qué es el Evangelio? De acuerdo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, el Evangelio es la historia de redención del hombre. Es el anuncio de la historia de la salvación del hombre. Allá en Romanos 1, 17, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en el texto que acabamos de leer, dice en el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados. Así que vayamos desglosando este concepto primeramente. El Evangelio es la historia de que un Salvador vino a pagar por los pecados de la humanidad. El principal problema que tenemos no es nuestro problema financiero, no es aún tu problema de salud, no es de que estás soltero o soltera y que no ha llegado el esposo indicado. Todos esos son problemas que nos aquejan a diario. No es ese hijo que está perdido, no es esa situación que no puedes concebir. Todos esos son problemas, en serio, pero el principal problema que Cristo vino a resolver se llama pecado. Pecado, hermanos, es lo que nos separó de Dios. Y yo creo que tú conoces la historia de Génesis. En Génesis alguien dice, ¿qué tanto fue el pecado? Desobedecer. Nomás fue porque le dijo que no comieran de un árbol y ellos comieron, que Dios nos permitió que el pecado se heredara de generación en generación. Pues sí, pero no es tan simple como eso. Y en el momento que Adán tomó con su esposa Eva del fruto del árbol, fue que se introdujo el pecado, fue una desobediencia. Pero básicamente lo que estaba haciendo Adán y Eva es que en el rostro del Señor, en la cara del Señor, le estaban diciendo, te rechazamos. Por eso es que Romanos 1, ahí donde estamos, lo presenta de otra forma. Y Romanos 1 lo que dice es que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y luego dice que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de cuadrúpedos. Dice, en Romanos 1 explica que el problema del pecado del hombre es decirle a Dios en su cara, te rechazo. Hermanos, si alguno de ustedes ha vivido rechazo, y especialmente de un ser querido, ¿verdad que es doloroso? Nos duele porque nosotros llevamos rasgos de la imagen de Dios. Nos duele porque Dios nos diseñó para vivir en comunión con Él, pero el hombre en su propia cara lo despreció y prefirió imágenes, prefirió adorar a un becerro. Y nosotros vemos esas historias y decimos, ¿cómo es posible que por siglos, por edades, miles, escucha esto, miles de culturas han adorado dioses falsos en diferentes partes del mundo? Entonces, ¡qué tontería! ¿Adorar una vaca? ¿Adorar a un chivo? ¿Adorar a una rata? Hay culturas que han adorado el oro, nuestros antepasados, o los
indígenas, aztecas y mayas adoraban la creación antes que el creador. Y la palabra dice que eso fue el gran intercambio del hombre. Y tú dices, qué tontería. En el siglo XXI, hermanos, nosotros ya no tenemos esos dioses, no tenemos esos ídolos. Yo estoy seguro que tú no te postras ante un cuadrúpedo, pero la Biblia muestra que esos ídolos se ponen en el corazón. Y el pecado del hombre es vivir no para la gloria de Dios, sino seguir esas cosas. Es lo mismo que pasó en Edén, es lo mismo que pasó en el jardín, nomás de que en el siglo XXI, pon el nombre que sea, tu Dios con D minúscula se puede convertir en tu comodidad, en tu reputación. No sé si han escuchado esto del bullying que las señoritas sienten, y que en realidad es una gran presión en las escuelas secundarias, en las preparatorias, en donde por una ofensa una señorita puede atentar a su vida, suicidarse, o un joven. Y yo no estoy justificando en ningún momento, creo que de hecho es muy severo esta situación. Pero fíjate que cuando una persona le dicen algo de su físico, por ejemplo, le dicen que se ha ganado algún sobrepeso o algo así, esta persona tiene deseos suicidas por eso. ¿Sabes lo que a veces está detrás? El ídolo del reconocimiento. Y tú dices, tú ves esa situación y dices, esta jovencita, ¿por qué le dan ganas de suicidarse? Nomás porque le dijeron que su cabello no estaba bonito, nomás porque le dijeron que no era la más bonita del salón. ¿Por qué? ¿Por qué le afecta tanto? Y crecemos con esos ídolos. Y el día que estamos en la iglesia, en la congregación, y hay un reconocimiento para otro hermano, en lugar de alegrarnos con él, también nos duele. Ese es solo un ejemplo de todos los ídolos que tenemos. El ídolo del materialismo, el ídolo del dinero. Hay personas que ya trabajan y ganan lo suficiente para mantener una familia, pero buscan más trabajo y más trabajo. Dice la palabra del Señor, cuidados de la avaricia, que también es idolatría. Entonces el problema principal del hombre es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Sintetizando, es haber rechazado a Dios. Y una de las cosas que uno dice es que, ¿por qué también a mí me incluyeron con el pecado de Adán? Pero mira, lo tremendo es que no solo heredaste el pecado de Adán, sino que el hombre es pecador voluntario. Si tú fueras, esta es una suposición, creado nuevamente como el único hombre, tú y yo también voluntariamente escogeríamos el pecado, porque la Escritura dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una se hicieron inútiles, todos. Y probablemente aquí estoy hablando con alguien que diga, no, pues que yo no soy tan malo, yo no tengo esos pensamientos tan degenerados. Es posible que yo vea a las personas muy pecadoras, pero yo no me puedo relacionar con esos pecados. Pues yo te quiero decir que la Escritura dice que aún tus pecados que a tu vista son pequeños, la Escritura dice que han ofendido a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Recordando la frase de lo que dijo Pablo, que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y recordando lo que dice Romanos 1:16, el Evangelio es el Evangelio de la salvación. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Cristo es la solución del pecado, pero no nos vino a salvar del pecado nomás. Nos vino a salvar de la justa condena que el pecado acarrea con ella. El pecado tiene que ser juzgado porque Dios es santo. Y muchas personas, más o menos hace como 3 días me decían de alguien, es que yo no puedo creer en el Evangelio que habla que hay un juicio. Yo solo creo en un Dios de amor. Y no nos gusta escuchar del juicio, pero mira, si te sirve este ejemplo, suponte
Dios no quiera que nos pase, ¿verdad? Pero suponte que tú tienes a tu hijo pequeño y un borracho lo atropella. Dios no quiera que guarde de esa situación y lo mate. Y tú en el momentito que lo ves ahí te subes sobre el carro del borracho y lo quieres golpear y le dices, ¿en qué cabeza hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Yo no creo que hubiera nadie aquí que te agarrara a ti y te dijera, no, déjalo, pobre borracho, no le vayas a gritar tan feo, no le grites tan feo. Te mató a tu hijo, pero pobrecito, entiende. Lo lógico es que todos aquí te diéramos la razón a ti. Aunque entendemos que la ira es pecado, aunque entendemos que la venganza es del Señor, pero lo lógico es que te diéramos la razón por la injusticia que se te hizo. Entonces fíjate ese ejemplo humano. Y nos cuesta entender que nuestros pecados son los que llevaron a la cruz al Hijo de Dios. No los pecados de los borrachos, de los homicidas, de los secuestradores. No, mis envidias, mis chismes, mis murmuraciones, los tuyos también, tus malos pensamientos llevaron al Hijo de Dios en la cruz. Entonces, el pecado no es algo que el Señor puede ver así y verlo como si no está pasando nada. Es algo que necesitaba un justo juicio. Por eso es que la cruz, hermanos, es el escándalo más grande, porque es el escándalo en donde el amor de Dios se encontró con la justicia de Dios. De hecho, hay una canción hermosa que así se llama, La Justicia y el Amor se encontraron en la cruz. Dios no podía pasar por alto al pecador. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? ¿Por qué se agotó el amor? Porque Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, si esto no conmueve tu corazón, es probablemente que no has entendido bien el Evangelio. Probablemente estás como lo que yo decía al principio, pensando que el Evangelio es una religión, que el Evangelio es venir a la iglesia, es portarte bien, es solucionar tu matrimonio. No, el Evangelio es que tu pecado y mi pecado merecían un justo juicio, pues la paga del pecado es muerte, pero Dios Padre, en el consejo de la eternidad, permitió que su Hijo Cristo justo, que nunca pecó, que nunca aborreció, que nunca pensó mal, lo hizo pecar. Y por un momento en la eternidad piensa lo que aconteció en la cruz. Dice que el cielo oscureció, que hubo un gran terremoto y el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios hecho hombre, expresó las palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo que no alcanzamos a entender completamente en la teología, pero por un momento el Padre apartó la mirada del Hijo, por cuanto Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y por ese momento de eternidad se hizo la justicia verdadera para todos aquel que cree. Entonces, lo primero que estamos viendo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la obra, decíamos, lo primero es la obra de salvación o de redención, es el término más correcto, que Cristo Jesús vino a realizar en la cruz al sustituirnos. No
solo es que Él solucionó el problema del pecado, sino que Él es el sustituto perfecto de la humanidad. Cuando Adán pecó, Él nos representaba. Es como ahorita que va a ser el Mundial de Fútbol. No sé cuánto nos gusta el fútbol. Entonces decimos, cuando ganó la selección, ¿qué dice? Ganamos. Decimos, bueno, tú no jugaste, a lo mejor ni siquiera nunca has tocado un balón, pero dices, ganamos. ¿Por qué? Porque nos representa. La selección son futbolistas seleccionados que representan la bandera de un país, representan a un país. Cuando Adán pecó, la palabra del Señor dice que nos representaba, pero mira, el Señor hizo un nuevo Adán y Jesús fue el sustituto perfecto. Y esto es bien hermoso, porque no solo te sustituyó en el castigo, lo vamos a ver al final en las implicaciones prácticas del Evangelio, sino que te sustituye en la obediencia perfecta que Él dio. No solo recibió el castigo, sino que el gran intercambio que se hace hacia ti es que a ti se te otorga la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Eso es un misterio tremendo. Entonces estamos definiendo qué es el Evangelio. Es que Cristo Jesús vino a redimirnos, pero también, de acuerdo a la Escritura, son buenas noticias, porque dice Pablo: os hago saber el Evangelio el cual recibiste. Lo dice en 1 Corintios 15 y lo dice en el 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y ahorita yo no me puse de acuerdo con las canciones que íbamos a cantar, pero cantamos la canción que dijimos que era el lema: heme aquí, yo iré. Y tiene una frase muy interesante esta canción, en donde dice: Señor, que el mundo, al ver tu amor dado en la cruz, puedan conocer el Evangelio. Estamos definiendo el Evangelio. Primero, gran definición del Evangelio: la obra redentora de Cristo en la cruz. Segunda gran definición del Evangelio: son buenas noticias que se tienen que recibir por fe. Fíjate, no es religión, es un anuncio. Y por eso es que este anuncio debe de ser predicado a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a tus familiares, a tus vecinos. Porque si este Evangelio no se predicara, tampoco hubieran llegado a nosotros. Los discípulos se quedaron esperando en Jerusalén a la promesa. 50 días después de la muerte del Señor, descendió el Espíritu Santo con poder. Y dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estos hombres dieron su vida por causa del Evangelio, por causa de anunciar el Evangelio. De aquel tiempo, hermanos, no era: ¿tú crees en Jesús como el Señor? ¿Tú crees en Jesús como el Curios? César es el Curios, es el Señor. Entonces, sí creo en Jesús como el Señor. Entonces estabas poniéndote espada en tu garganta. Por eso decía Pablo: por causa de ti somos considerados como muertos todos los días. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso Pablo podía decir en nuestro texto: por eso no me avergüenzo del Evangelio. Me puedo avergonzar del pecado que cometí. Te puedes avergonzar de las cosas que desagradan a Dios, pero no te avergüences de aquello que te ha dado vida, de aquello que te han regalado por pura gracia. Por eso es que los que son salvos no son aquellos que se portan bien, sino los que han recibido estas buenas noticias como niños. Dice: las escondí de los sabios y de los poderosos, mas se las entregué a estos. Se está hablando de los niños. Tú le dices a mi hijo de 3 años: me trae unas cosas, así que, bueno, ellos saben otras cosas que uno ni sabe. Le dices: ¿qué quieres que te...? No sé por qué pensó, pero ¿qué quieres que te traiga de regalo de Oaxaca?
tiene un tiranosaurio rex, quién sabe, no sé qué. Y se sabía el nombre científico, que yo ni sé todo el nombre científico. 3 años y medio. Y te estoy poniendo este ejemplo porque lo veo y digo, si yo le digo, te voy a traer un tiranosaurio rex, etcétera, etcétera. El evangelio se recibe por la fe. Y la fe se ha malentendido tanto en estos tiempos. Se ha predicado una fe que piensa que es como un poder mágico de hacer milagros o una declaración por medio de tu palabra. Eso no es fe. Eso pues quién sabe que sea. A lo mejor sea pensamiento positivo, porque hay personas que no conocen a Cristo para nada y aún ellos realizan este tipo de milagros. ¿Saben lo que es fe? De acuerdo a la Escritura, es confiar con todo tu corazón, creer en una persona viva, y esta persona viva que dijo él mismo a Tomás cuando apareció a sus discípulos: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Eso es fe. Fe no es que tú ores y soples aquí y todos se caigan de espaldas. Fe es que si tu hijo es diagnosticado con un cáncer y te dicen no hay solución, tú vienes ante Jesús y dices: Señor, pero yo seguiré creyendo en que mi Redentor vive, y aunque perezca mi carne, sé que Él me levantará en el día final. Entonces el evangelio se recibe por la fe, porque dice Efesios 2:8: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, así en grandes rasgos, hermano, podemos hablar toda una semana de qué es el evangelio, pero quiero resumir las 2 cosas que acabo de decir. El evangelio es la obra redentora de Cristo en la cruz, en la cual nos sustituyó. Segunda gran cosa, es un anuncio de buenas nuevas que se reciben por fe. Ahora, todo eso es lo primero que estoy diciendo. Vuelve a Romanos, por favor. Romanos 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Por decir, hasta ahí vamos ahorita, entendiendo que es el evangelio. Lo segundo, nuestra segunda parte es porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una simple inspección del texto nos muestra que se repite varias veces la expresión fe. Entonces, cuando en la Escritura se repite varias veces la expresión fe, es porque quiere darnos un énfasis. Y lo que quiere decirnos es que el evangelio se recibe, pero se vive creyendo a diario. En el evangelio se debe vivir por la fe. Ahora, ¿qué significa vivir por la fe? Es un llamado a retener, si estás tomando notas, es un llamado a retener, a permanecer y a vivir en el evangelio. Es a retenerlo, a vivir y a permanecer en el evangelio. Por eso es que si vuelves nuevamente en 1 Corintios 15, estoy usando los 2 textos del evangelio. Dice: este es el evangelio del cual recibisteis, en el cual también estáis firmes. O sea, esto es bien interesante, que el evangelio no es una suscripción de una vez en la vida. No es algo que
que pagas una sola vez en la vida. Bueno, de hecho no pagas, estoy poniendo una ilustración. Es algo que permaneces en él. ¿Y qué permaneces haciendo? Porque aquí es donde se han confundido muchos y han hablado de, entonces tengo que hacer algo yo, que dice que tengo que permanecer. Es bien mal entendido, y aquí voy a usar una ilustración para explicar qué quiere decir permanecer. No quiere decir permanecer haciendo algo, sino lo que quiere decir es permanecer creyendo a diario. Por eso decía al inicio, tu batalla es la de la fe. ¿Por qué? Es bien fácil desviarse del Evangelio. Es bien fácil desviarse. Mira, vivimos en tiempos en donde el Evangelio se puede predicar como un falso Evangelio. Cuando se predica un Evangelio de prosperidad, ven a Cristo. ¿Tú has escuchado en estos textos alguno que diga ven a Cristo y te vas a enriquecer? Ven a Cristo y todo te va a ir bien. Pero no están aquí en estos textos, ni en ningún otro texto. Pero es bien fácil que la gente piense que eso es el Evangelio. Muchos buscan a alguien que solucione su matrimonio, una terapia, una forma de enriquecerse. Hay muchas desviaciones en estos tiempos del Evangelio. Hay otras que son más sutiles. Las personas que viven ganándose el favor de Dios y dicen, pues ya, aquí dice que tengo que permanecer, y pasan obrando para mantener o ganar el favor de Dios, se llama legalismo. Y Pablo le dice a los Gálatas que el legalismo es haberse desviado del Evangelio. Fíjate qué tan fácil es desviarse del Evangelio. Por eso es que somos llamados a permanecer. Entonces, ¿qué es lo que somos llamados a permanecer haciendo? Somos llamados a mantenernos creyendo en Jesús y en su obra en la cruz. Cuando usamos el término permanecer, no quiero que pienses que es estar haciendo cosas, sino que quizás la mejor ilustración sería esto. Mira, si tú alguna vez fueras a escalar una montaña y tuvieras, esto es más o menos como es la fe, y tuvieras que sujetarte de un arnés y de un cable, tú te soltaras si no creyeras que ese cable te puede sostener. Nadie nos soltaríamos. Pero cuando tú te sueltas, ahí estás ejerciendo fe, permaneciendo en la fe, porque si este cambio me está sosteniendo, algo así es la vida diaria del creyente. No se trata de estar haciendo cosas, sino de estar creyendo en la cruz y en todo lo que la cruz significa para nosotros. Entonces, ¿qué es vivir por la fe? Lo primero es llamado a permanecer creyendo en la obra de la cruz. Vamos a ver qué implicaciones prácticas tiene la obra de la cruz para nosotros. Lo segundo es vivir aplicando el Evangelio a todas las circunstancias de nuestra vida. Eso es vivir en el Evangelio. Todas las circunstancias de tu vida. Probablemente tú llegaste aquí y traes un problema, ¿no? Una bronca en tu familia. Probablemente estás desesperado por una situación en el trabajo. ¿Cómo se ve el Evangelio en tu vida? Hay una ilustración que
o un ejemplo que le escuché decir a uno de los pastores de Gracia Soberana muy hermoso. ¿Han visto ustedes en los centros comerciales? Tú estás caminando y se escucha una música, y esa música no sé de dónde viene. Bueno, yo en un centro comercial la vi como, así como están estas flores en una maceta, eran unas bocinas que las disimulaban como un florero. Entonces tú estás caminando en todo el centro comercial y estás escuchando toda la música de fondo en todo momento. Bueno, la vida del cristiano tiene que traer una música de fondo. ¿Y cuál es la música de fondo? La obra de Cristo en la cruz. Que cuando surja el primer problema en el trabajo, tu reacción no sea entrar en una ansiedad total. ¿Qué puedes predicarte del Evangelio? Mira, cuando yo estoy en una consejería, yo le hago esa pregunta a la gente: ¿qué puedes predicarte del Evangelio ahorita? Llegó un hermano que le dijeron: tienes 30 días para que te pidamos el trabajo. Años trabajando con sus hijos universitarios, entró en una desesperación, depresión, y yo lo único que decía: ¿qué puedes predicarte del Evangelio? Porque ¿qué pensamientos vienen cuando te pasa algo así? Dices: ¿en qué estoy fallando? Dios no me ama, estoy bajo condenación. ¿Qué puedes predicarte? Bueno, puedes predicarte Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esa es la música que tú escuchas. Eso me refiero con vivir creyendo el Evangelio, vivir predicándote el Evangelio. Dice un himno que se llama Ante el trono celestial: cuando he caído en tentación de sentir condenación. ¿Has caído tú alguna vez en tentación de sentir condenación? Yo sí, muchas veces. Muchas veces he dicho: ¿cómo es posible que yo me llame hijo de Dios? Volví a fallar en el mismo pecado. Cuando he caído en tentación, dice ese himno, de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Si tú has sufrido un divorcio, ¿cuál es la música que tú debes de oír atrás? No la que te predica el positivismo, decir tú eres la persona, la mujer más valiosa de esta tierra. No, tú debes de predicarte lo que dice Efesios. Dice: en Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor nos predestinó en adopción para ser sus hijos, y nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que se debe de predicar, eso. Entonces, ¿ves cómo se ve cuando dice Pablo en Romanos, en el Evangelio se revela por fe y para fe? Vives creyendo en el Evangelio. Vives creyendo en la obra de la cruz. Vives aplicándolo a todas las circunstancias de tu vida. Porque decía Pablo: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Yo quiero ir concluyendo el mensaje con las implicaciones prácticas de vivir creyendo en el Evangelio. Algunas, muchas. De acuerdo a Romanos 1:17, se revela por fe y para fe, pero hay una palabra bien importante: el Evangelio es la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Algunas implicaciones prácticas del Evangelio: vivir creyendo que se te ha otorgado una justicia que no era tuya. Vivir
Esto es hermoso, hermanos. Es vivir en la bondad de ello, en la bondad de que eres declarado justo. De acuerdo a Romanos, todo hombre es culpable. De acuerdo a Romanos 1, 2 y 3, nadie puede alcanzar a Dios, ni los judíos, dice ahí, ni los griegos. Los judíos cumpliendo la ley de Dios, porque Santiago dice: el que viola uno de los mandamientos es como si hubiera fallado en todos los mandamientos. La ley de Dios se pasa como un 10 perfecto. Dice: el que dice no adulterarás es el mismo que dice no matarás. Entonces, si tú dices no adultero pero mato, es decir, lo que está diciendo es que nadie puede alcanzar por medio de la ley la justicia de Dios. Y el griego pensaba que por su sabiduría, por el conocimiento de este mundo, podía alcanzar la justicia de Dios. Nadie puede alcanzar la justicia de Dios, pero la justicia de Dios es el regalo más hermoso que podemos recibir. Es un regalo que se te da por gracia. El día que Dios te hace nacer de nuevo, el día que tú pones tu fe en Jesucristo, ese mismo día se sella un acta que declara que tu pecado y mi pecado han sido echados al fondo del mar, y dice el Señor: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no tendré más memoria de tus pecados, y los echa al fondo del mar. Y por lo tanto, legalmente, ante su Padre te declara justo. Pero fíjate, si te declarara justo, ya fuera para salir adorando a Dios, no solo te declara justo, te imputa o te regala la perfecta obediencia de su Hijo Jesús. Y eso es lo que Pablo dice, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Alguien preguntó: ¿qué es lo más difícil de creer del Evangelio? Es que Cristo, que Dios Padre te ve con la justicia de su Hijo en este mismo momento. Hay un libro, una obra muy antigua, de hecho muy leída, por un puritano llamado John Bunyan, en donde él habla, se llama El Progreso del Peregrino. Y hay una imagen del Progreso del Peregrino en donde de un lado es como un espejo, pero es un vidrio en realidad. Tú te ves de ese lado del vidrio y ves toda, si se puede decir ese término, o veo toda mi fealdad, todos mis pecados, todas mis cicatrices, todos mis errores. Tú ves de ese lado del vidrio y te asustas. Pero del otro lado del vidrio está el Rey de Reyes en su trono. Y lo que el Rey de Reyes ve en su trono no es lo que tú ves, sino que él ve la imagen de Cristo, su Hijo, y él siente complacencia. Entonces todos los que se ven en ese espejo se asustan de sus pecados, de su fealdad, pero el Padre los está viendo con agrado. Es un ejemplo que él da para explicar lo que es la justificación. El Señor te viste de ropas justas y te otorga la obediencia perfecta de su Hijo, y para ti ya no hay condenación. En este momento, aunque te cueste creerlo, Él te ve justificado y te ve perfectamente obediente delante de Él. Y dice Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En este momento mismo, si tú venías con condenación, con culpa, te quiero decir que esa es tu tarea. No quitarte las culpas con tu esfuerzo, sino creer al Evangelio en el que la justicia de Dios se revela por fe. Has sido declarado justo. Has sido declarado obediente. ¿Cómo lo hacemos a diario? Teniendo fe que nuestra deuda ha sido cancelada, que no tenemos que aparentar o cumplir. No tenemos que aparentar o cumplir. Cantábamos hoy, tal como somos nos aceptas. Bueno, sí, no, o sea, el arrepentimiento lo produce Él mismo y Él nos transforma, pero en esencia Él acepta nuestro pecado y nos da una nueva naturaleza. Entonces, primera gran implicación práctica del Evangelio es la justicia de Dios. Segunda gran implicación práctica es que es poder de Dios para salvación. El Evangelio no significa, fíjate, esa es una frase mal entendida también. ¿Qué significa eso? Significa que al hombre que Dios, dice Romanos, justificó, también lo santificó y también lo glorificó. La salvación es un proceso en el que, esto te puede sonar raro, pero quiero usar bien mis palabras. La salvación de tu alma se va a completar el día que te glorifique. Ya eres justificado, ya no hay culpa, por decir así, ya fuiste salvo. Pero se va a demostrar en totalidad el día que nos presentemos ante Él y vamos a decir: me salvaste por tu gracia. Y por eso es que dice el Evangelio es un poder de Dios para salvación, y en la salvación incluye la santificación. Incluye que no, pues esa es una mala expresión y no es cierta. Yo soy, dice mucho cristiano, yo soy un simplemente perdonado. Yo soy un pecador perdonado. Y había unos stickers, unos calcomanías que colgaban en los carros: no me juzgues, soy solo un pecador perdonado. Esa es mitad de la verdad, porque el Evangelio no solo te perdonó y te justificó, sino que te otorgó una nueva naturaleza con la que Dios se ha comprometido santificarte y glorificarte. ¿Qué es la santificación? Es el proceso en que cada día me parezco menos al pecado y me parezco más a Cristo, y por lo tanto un día estaremos libres de pecado y sin mancha delante de Él. ¿Significa esto que nunca más pecaremos? Claro que no. Lo que significa es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que la luz del mediodía es perfecta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es parte del Evangelio. ¿Qué debo de vivir creyendo? Que fui justificado, pero que es poder de Dios para mi salvación, que a diario yo puedo cambiar. Tú no puedes vivir atado a una amargura toda tu vida si ya naciste de nuevo. No puedes vivir atado toda tu vida a un vicio. No puedes vivir retrocediendo toda tu vida, porque dice la Escritura que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. ¿Por qué? Una nueva naturaleza en nosotros. Antes no podíamos dejar de odiar, dejar de envidiar, dejar de codiciar, pero ahora se nos ha otorgado una nueva naturaleza, la cual, dice, los que han resucitado con Cristo han crucificado las pasiones de la carne con sus deseos. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Dios. Se nos dio una nueva naturaleza. La obra que Cristo hizo en la cruz para salvarnos no solo es, ay, buenas noticias que te salvaron, ¿de qué no? Es la buena noticia, es que te justificaron, que te santificaron, que te dieron una nueva naturaleza y que la unión con Cristo garantiza que un día llegarás a la gloria y le verás cara a cara. Ahorita vemos como en un espejo. Así lo conocemos apenas, pero un día le veremos y le conoceremos tal como es. ¿Sabes qué gloriosa será esa mañana en donde libre del pecado le podamos dar toda la gloria y honra al Señor? Dice el mismo Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, mi conclusión para esta primera noche que vamos a tener es esto. Esto nos debe de llevar a vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nos debe de llevar a vivir no queriéndonos ganar el favor de Dios, no queriendo ser los buenos cristianos, sino nos debe de llevar a vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque nuestra herencia está allá en los cielos. Dice la Escritura, este tesoro es en el cielo. Quiero leer un último texto y si lo puedes proyectar y lo leemos todos para que Dios nos imparta esta fe. Por favor, 1 Corintios 15, desde el 54 hasta el 58. Búscalo en tu Biblia. Si quieren lo leo dice así la palabra, 1 Corintios 15, 54. Tienes que vivir creyendo esto. Y cuando esto, voy a leer la Reina Valera. Reina Valera. Vamos a leer la Reina Valera. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias, Señor, porque el Evangelio no son cosas que tenemos que hacer, Señor. Es cosas que tú hiciste en la cruz y se revelan por fe y para fe, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queremos creer. Ayuda nuestra incredulidad, Señor, para que un día podamos estar cara a cara y decir: sorbida fue la muerte en victoria. Ahora aquel que Dios justificó, santificó, también lo glorificó. Ayúdanos a vivir creyendo en el poder del Evangelio. Ayúdanos a juntos decir: mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz.
Justicia
Gracias damos al Señor por este día tan especial, cuya palabra ha sido expuesta, y esa palabra de verdad que nos alienta, que nos anima en este inicio de celebración, donde su presencia, su espíritu es palpable en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio de Jesucristo se inicia y se continúa de la misma manera. Solo en Cristo, amada iglesia, solo en Él. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias por estas cosas. Vamos a lugar, vamos a dar unos anuncios sobre las actividades que vamos a tener el día de mañana.